Los periodistas. El doctor Cirilo Rivera García, anda muy atareado, pero le agradezco infinitamente que tan pronto se desocupa de alguna junta, alguna reunión, alguna cátedra, inmediatamente me dice, ahorita grabamos. Entonces, pues aunque sea de manera un tanto improvisada, porque ni siquiera tengo tema, bueno, sí tengo algo, pero ni siquiera estás enterado del tema, lo No, cual eso es es lo un asunto interesante. bastante delicado, pero fíjate que están sucediendo cosas en el mundo que quizá valga la pena detenerse en una de ellas, sobre todo lo que está pasando en Irán. En Irán, no sé si has seguido, si has estado al tanto, voy a intentar poner la información que salió en el diario El País, que es la más reciente, la que está dándole un enfoque a estos temas, donde eh, hay una serie de manifestaciones, de temas que están despertando al mundo en relación a lo que, a la forma como tratan a las mujeres y a la forma en la que se están revelando en lo que se ha dado ya en llamar una, no es en el país, es en otro espacio de investigación que se llama la lectura. Te la comparto por aquí para que la veas y más o menos tengamos la misma información. Vale, vale. La nueva revolución iraní, el inicio de la liberación del país de la dictadura de los ayatolás. Irán vivió una movilización inédita al quitarse el velo. Las mujeres privan a la dictadura de un símbolo crucial en unas protestas que encarnan a la sociedad al completo. Lucharemos, moriremos, recuperaremos Irán, corean las manifestantes que llevan ya 5 semanas protestando valientemente contra la brutalidad de la República Islámica. Y no es la primera vez que los iraníes salen a la calle y dan la vida para liberar al país de la dictadura de los ayatolás. La muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la policía de la moral, hay una policía de la moral, que la detuvo por no usar adecuadamente el hijab, el velo, ha desencadenado un clamor popular inédito. Los iraníes se han unido más que nunca y han perdido el miedo. Esto ha trascendido a los escenarios de la cultura, del cine, de las letras, algunas políticas en Francia, en Alemania, han decidido públicamente sentarse frente a una cámara y cortarse el cabello en una acción de respaldo a lo que está pasando en Irán. O sea, se está formando una especie de Me Too. ¿Te acuerdas de aquel asunto que surgió en los Estados Unidos de los abusos de un productor de cine con las Ujú, chiquillas ujú. y los chiquillos? Se está formando algo similar. Y me pareció que es un tema interesante porque parte de la desigualdad que hay de los derechos del hombre y de la mujer, donde no se respetan los derechos humanos, donde para vivir en ese país tienes que profesar la religión oficial que hay en el país, no puedes profesar otra y tienes que sujetarte a todas las conductas morales de la regla del Islam, de la República Islámica de Irán. Si te sales, te meten a la cárcel. Si te pones grosera con la policía tiene todo el derecho de proceder contra ti con golpes. El caso de lo que le sucedió a esta chica, Amini, murió y ya hubo otra detenida hace unos días y las mujeres están saliendo a la calle y están provocando un asunto que va a llegar a la violencia o que ya llegó a la violencia física. Creo que es un asunto interesante para la óptica de las nuevas masculinidades, donde la carga tiene que ver con lo religioso. Un caso. Otro caso. Hace unos días, en la comparecencia que están teniendo los funcionarios municipales con el Cabildo, el secretario de Gobernación, el señor Jorge Cruz Lepe, reconoció que había infiltrado al movimiento de las
de las mujeres de la pañoleta verde, las que se manifiestan y pintan monumentos y demás. Trasciende que fueron a pintar algunos monumentos en la catedral, algunas bardas, alguna cosa, fueron hasta el Palacio Municipal y entonces en la pues, comparecencia dijo que las tenían infiltradas. Automáticamente los colectivos de las mujeres, las feministas, empezaron a protestar y a decir que lo que quieren se trata de un movimiento de extrema derecha, dicen ellas, donde el ayuntamiento pretende dividirlas y denuncian y se unen los diputados del PAN y de Morena y creo que Movimiento Ciudadano, y piden la renuncia de Jorge Cruz Leme. Semanas antes, el Guacamaya Leaks revela que en el caso de Puebla los militares estuvieron espiando, tomando nota de los asuntos internos, de las cosas personales del colectivo feminista que organizaba las protestas para que los diputados levantaran la prohibición del derecho del aborto. Tres cosas que tienen un común denominador, doctor Cirilo Rivera. Tres cosas que tienen un común denominador. ¿Cómo ves? Sí, mira, lamentablemente, querido Jesús Manuel, que de repente damos el brinco hacia países no occidentales y creemos que la perspectiva religiosa, como es el caso de en estos países musulmanes, iraní, pues están montados pues en una estructura netamente de la cultura patriarcal que entra en dominación, es decir, si una mujer se quita el velo, entra en una ruptura de la moral, ¿no? Ante Dios, ante personajes masculinos. Pero pues parece ser que de repente nos venimos para el municipio de Puebla y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, aquí no se quitan el velo, sino hacen un reclamo y ante un reclamo, pues aparecerá la Santa Inquisición del siglo XXI, ¿no? E incluso sí escuché la nota, incluso de los mismos, ¿cómo le dicen? Correligionarios del partido, diciendo, oye, pues que renuncien, ¿no? Esas prácticas no son las nuestras. Ok, pensemos que sí, sin embargo, hay alguien que sí lo está haciendo. Y más allá de una renuncia, lo interesante del caso es que cuáles son estas acciones que se generan, ¿no? Y por ahí después dijo, bueno, se le van a mandar a tomar un curso de igualdad de género, que eso tampoco lo va a garantizar, ¿no? Porque el tema de nuestro machismo no Ese se ya es quita con un otro curso. detallito. Sí, Le encargan a no. la responsable de la Secretaría de Igualdad o algo así se llama, Ujú, ujú, ujú. Pero la pues, hija de la que fue presidenta municipal Blanca Alcalá, ujú, que dé ujú. unos cursos para crear una conciencia de parte de los Pero es que, funcionarios en pero relación con fíjate lo esto. interesante, Oye, o sea, perdóname, pero ¿será de arte y confección? ¿O qué es lo que les van a no, enseñar? Porque el asunto es que, ¿sabes qué? El problema es que le encargan una responsabilidad cuando aquí quienes tienen que generar acciones son en materia de presupuestos, porque yo no veo que haya un trabajo para generar prácticas contra el machismo y prácticas de acoso, hostigamiento. O sea, es decir, es una chamba que nos corresponde a los hombres. Ahora resulta que te tienen que calentar a las compañeras que enderecen al compañero. No, tiene que ver con una revisión, tiene que ver con un asunto de discriminación, de violencia de género. Y pues un taller o un curso de 2 o 3 horas o una plática de 1 hora, pues no cambia algo. O sea, digo, es buena la intención, me parece muy matinada, pero pues yo creo que hay una corresponsabilidad, ¿no? Tanto quien lleva a cabo, quien preside este municipio, bueno, cuáles serán las acciones para que también le suelten presupuesto, porque en temas de género, perdón, es Manuel, pero pues se les da una pizca siempre. O sea, la pregunta es, ¿qué van a hacer con los hombres? ¿El ayuntamiento a qué le apuesta? ¿A una plática, nuevas masculinidades? Perdón, pues una plática es una plática y se queda ahí. El asunto es en qué medida está transversalizada la perspectiva de los derechos humanos, la diversidad sexodiversa y en el marco también para el machismo. Y eso que tú decías en este paralelismo que nos mostraste, pues vemos ese escenario, es que cuál es la responsabilidad que tenemos los hombres frente al tipo de violencias, el nombrar, el de tenemos feministas radicales, e incluso por ahí una regidora, creo, le dijo, bueno, ¿usted en qué se fundamenta para decirlo radical? Y el problema es
que a veces nada más por seguir o reproducir una nota o una información, ya se dicen que son radicales. Por supuesto, las habrá, no lo dudo, pero el asunto es que está emitiendo a alguien que tiene un carácter público. Y eso es algo muy delicado, porque si esa es la postura, ahora entendemos por qué la interrupción legal del embarazo, pues no se queda en la congeladora, cosa que además las compañeras ya lograron con todo el trabajo que merece, que pues ante todo esto que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Puebla, pues no se dé. Y entonces, ojo, ¿no? Pues nos atraviesa la cuestión religiosa, patriarcal y estructural, y entonces la pregunta es, no sé si que implique la renuncia, si implique a quién vas a poner también, ¿no? O sea, tampoco, ¿cuáles son las políticas? O sea, y también los presupuestos que hay para ello, porque de lo contrario esto no va a servir. O sea, las buenas, dice una de mis grandes amigas y maestras, dice, un buen discurso sin recurso no llega a buen curso. Entonces, ¿cuáles son la agenda presupuestaria para el tema de igualdad? Pero además, dentro del propio ayuntamiento, y así como le pasa al ayuntamiento, le pasan a muchos. O sea, ¿cuántas notas no han aparecido de regidores que han violentado a las mujeres, a las mujeres con quien viven, etcétera? Y eso es algo sumamente lamentable, ¿no? Y El pues trienio pasado hubo ahí alguna denuncia, algún asunto sí, delicado sí, y contra un que, funcionario. pues sí, exacto, ¿no? Y entonces ese es el asunto, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, y puede ser en Puebla, puede ser en la zona de la Mixteca, puede ser en la Sierra Norte, el asunto es que, ¿cuál es la agenda, pues, no? Porque es muy claro, o sea, hay políticas de igualdad que, pues, pues están ahí, pero pues con poco presupuesto federal incluso, ¿no? Pero pues hay que chambearle. El asunto es, al interior, yo me pregunto, ¿qué hacen? Se discute más el tema de la seguridad pública, que me parece muy atinado, pero sin visión de derechos humanos. Yo no veo una agenda de derechos humanos. Y si no la veo, al menos debo haber una agenda que tenga que ver con la prevención de la violencia contra las mujeres. Y es algo delicado, ¿no? ¿En qué sentido? En que entonces mujeres que denuncien, mujeres que levanten la voz, pues va a aparecer otra vez eh, esta reproducción, ¿no? Que creemos que solamente pasa en los países musulmanes, ¿no? O sea, no, también aquí hay gente que reproduce el mismo pensar, aunque sea desde de otra perspectiva religiosa o no religiosa también, O no no necesariamente. religiosa, no Sí, porque no necesariamente en el mundo necesariamente, religioso. sí, 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 incluso a veces encuentras gente más sensible en ese sentido, pero sí, me parece, este paralelismo que haces entre ese escenarios, nuevamente ponen en riesgo la vida de las mujeres. Otra vez los hombres vigilando a las mujeres, otra vez siendo los policías de la moral, ¿no? Hay una policía de la moral también aquí, ¿no? De que no te vistas de tal forma, porque si no, mira lo que te pasa. Entonces, lo que estoy generando es una apología de la violación. Mira, ahora resulta que no te manifiestes o no griten tan feo porque pues eso se ve mal, ¿no? Perdón, pero pues eso, sí, o el servicio público tiene que regular desde una perspectiva, que respete los derechos humanos, y no lo digo yo, lo dice el artículo primero de la Constitución. Y si eso no lo entendemos, híjole, pues no sé hacia dónde vamos ahí, ¿no? Ujú. O sea, sin querer, el caso de lo que estamos viendo en Irán, este, quizás sea el extremo, ¿no? Donde se llevan las cosas a un extremo, pero en México estamos padeciéndolo todavía. No sé si te fijaste en las diferentes comparecencias que hubo del PRI, donde dos mujeres, Claudia Bresmacier y Beatriz Paredes, salieron a pedirle a su partido que las nominen como posibles candidatos presidenciales. Y la cantidad de cuestionamientos y ataques que hubo a las figuras femeninas y no a las figuras masculinas. No sé si viste el tema de la designación que hizo Morena en el Estado de México de la maestra Delfina Gómez, que parece que está pasando por un problema de salud, y le mandan a dos hombres de los más fuertes colaboradores que tiene ahí Adán López y el presidente para reforzarla. Y el PRI lanza ahora a una mujer, a otra mujer que viene de un sector, pues como muy
como muy del Estado de México, que ha estado trabajando en el gobierno en el Estado de México y según parece con algunos resultados positivos. Entonces el discurso, el comentario ahora será en relación al papel de la mujer, casi como preámbulo a lo que pueda pasar en el orden nacional dentro de 2 años. Se llama Alejandra del Moral y es la que defenderá ahora. Entonces, los discursos se van a trasladar al ángulo femenino. ¿Será una buena experiencia? ¿Podríamos sacar de esto una buena experiencia para ver el enfoque que los políticos le están dando? Me está pegando la luz aquí tremendo. El enfoque que le darán a cómo resolver los problemas del Estado de México, los problemas de México, los problemas de las comunidades en un Estado que tiene fama de machista, el Estado de Sí, México, claro, es con Grupo de los. Atlacomulco, todo aquel asunto No, digo, el nivel de feminicidios y delincuencia y así violencia contra las mujeres hay estado, ¿no? Históricamente, pero pues se invisibilizan pensando que eso pasa en la Ciudad de México. Hay gente que piensa que es porque pasa en Tlalnepantla lo relacionan con la Ciudad de México, ¿no? No, o sea, bueno, ese sería otro rollo, pero el asunto, ¿sabes qué, Jesús Manuel? Como dices, a ver, en realidad tienen una agenda clara con visión de enfoque de las mujeres, el enfoque de género, el enfoque de los derechos humanos, el enfoque de, o solamente es porque creo que esto nos abre un camino. Y entonces otra vez el uso de los cuerpos de las mujeres para la obtención de votos y elecciones. Habrá quien seguramente están muy convencidos y tienen una agenda muy clara y tienen un presupuesto y tienen eh, incluso un plan muy importante. Yo no lo dudo, pues abrazos, porque también no podemos meter a todos y a todos en el bote. Pero la pregunta es, ¿cuál es la agenda que me interesa para que estén las compañeras? Primero, porque es su derecho de participar, o sea, no es nada más así como están haciendo el favor de que participen. O habrá quienes digan, pues mira, como por aquí de este lado se van a postular mujeres, pues no nos veamos tan mala onda nosotros y hagamos lo mismo. Entonces, en realidad, pues digo, ¿hasta dónde están convencidos la clase política, convencida la clase política de hacerlo, ¿no? Y bueno, ahí tienes excelentes analistas ahí en la mesa de los sí, pero lunes. el análisis que hacen ellos es bajo la óptica política y en Sí, este caso lo que te pido es el punto de vista de sí, esta manera de comportarse en cuanto a las diferentes manifestaciones de género y la ujú, visión de una masculinidad moderna, nueva, que no sí, por el hecho de que del otro lado los actores sean mujeres, o el caso de la diputada o diputado, diputade, como le dicen ahora, transexual que salió el otro día, ya se reveló, y ya armaron un escándalo. sí, Los, los de otras sí. bancadas, porque pues, ¿cómo es posible si lo eligieron de así o asado? O sea, México está entrando ya en una dinámica de presencia, de manifestación de grupos diferentes a lo que tradicionalmente participan en la política. Ujú. Es algo muy delicado, muchas aristas, ¿no? Primero lo vemos como una apertura y me parece muy importante. Eso lo han luchado, por ejemplo, la participación de las mujeres en la política desde el sufragismo. Digo, acaba de pasar un aniversario más del derecho de las mujeres al voto, ¿no? Ejercer su voto el 17 de octubre, ¿no? Y es bien impresionante, ¿no? Todo lo que han luchado para ser reconocidas, primero como ciudadanas, para poder participar, para poder ser elegidas. La pregunta es, si bien es cierto, también ha ido cambiando una postura en donde antes las mandaban a lugares donde perdían, ¿no? Y ya con eso cubrían ellos su cuota, de decir, bueno, ya, pero ya tenemos mujeres, decían, ¿no? La otra es que empezaron a transitar por espacios donde dijeron, a ver, hay una ley de paridad en donde mujeres y hombres podemos participar de manera igualitaria y no necesariamente usar estos recursos. Ojo, entonces, por verme de muy buena onda, muy inclusivo, a veces genero prácticas sumamente discriminatorias. La pregunta es como dices, bueno, viéndolo, en realidad los hombres estamos cambiando o estamos usando los recursos políticos para una conveniencia y entonces que vayan las mujeres. La pregunta es, ok, las compañeras tienen una reflexión, me parece que van a ir cambiando y han cambiado mucho
en la manera de ejercer la política, ¿no? No puedo decir si Pero son todas o no. siguen en un escenario de cuotas. Claro, Un hombre para un lado, una mujer para el otro, o sea, sí, la ley uno, de uno y paridad, uno, como si esto sí, nos permitiera realmente presentarnos ante el mundo o ante los defensores de los derechos humanos como una sociedad claro. equilibrada que le da el espacio a hombres y mujeres por igual. Y no Así es es. cierto. Y no, o sea, es otra vez en función de quiénes están participando. Hay gente, por ¿Y ejemplo, quién ordena que participen? sí, hay gente que, por ejemplo, viene desde las bases y chambeándole bien cañón, pero pues porque no tienen una relación muy fuerte en la estructura política, y dicen, pues sabes que no vas, ¿no? Te Sí, esperas a la siguiente, pero pues ya pasan 3 trienios, 5 trienios o no sé cuántos sexenios, y pues ya después así como que por ahí están. Y ese es el problema, ¿no? Es que en realidad los hombres, ¿cómo seguimos viendo a las mujeres en la política? Porque no es una cuestión de, las mujeres tienen muy clara para dónde quieren ir. La pregunta es, ¿nosotros lo tenemos muy claro o vamos a seguir en la simulación de vernos bien con base en la igualdad, aunque después no nos importe la agenda, ¿no? Y un ejemplo de ello es la interrupción legal del embarazo, ¿no? Es un derecho que tienen las mujeres, están en el artículo primero, el artículo cuarto, están en materia de la ley de salud, es la Suprema Corte de Justicia, pero los hombres no discutimos cuestiones de qué pasa con la responsabilidad de los hombres en la salud sexual y reproductiva. Entonces ve como una cuestión de un cargo político, no generamos una reflexión para ello. Un ejemplo de esto que como señalabas, ¿no? Eh, la violencia machista, pues no se discute, o sea, siempre son las mujeres quienes llevan a la agenda pública por ahí. Me acuerdo del programa, uno de los programas anteriores, ¿no? La agenda de las nuevas masculinidades, o esto que promovía un regidor o diputado, no recuerdo, ¿no? Pues, ¿dónde quedó, no? La iniciativa. O sea, es decir, los hombres parece ser que nos interesa solamente el ejercicio de poder y adquirir ciertos controles y ciertos privilegios, pero no nos interesa generar cuestionamientos para promover una cultura democrática de respeto, igualdad y seguridad para todos y todas. O sea, cuando hablamos de seguridad parece ser que lo vemos de una perspectiva punitiva, pero no una perspectiva que nos lleve a generar una ciudadanía en materia de cultura de paz, ¿no? Y eso no lo discutimos. Yo no veo, por ejemplo, discusiones o foros que digan los hombres, vamos a hacer un foro para que haya mayor corresponsabilidad de vida laboral y familiar. Yo no lo veo, ¿no? Y no porque, o sea, yo siempre veo apuntalando a las mujeres por este tipo de cosas. Yo no veo a los hombres diciendo, oigan, vamos a promover prácticas para la licencia de paternidades donde los hombres se hagan más responsables en esto. No, son las mujeres quienes llevan la agenda. Yo no veo que digan, oigan, construyamos, tengamos un presupuesto para trabajar con hombres generadores de violencia. Otra vez la agenda de las mujeres. Entonces, pues hay un discurso muy interesante donde decimos, sí, venga, venga a la igualdad, no a la violencia. Y viene el 25 de noviembre próximamente, se ponen el moñito naranja y después, ¿qué pasa después de que me quite el moño? ¿Cuál es el compromiso real que tienen? Porque de lo contrario, mira todas las prácticas que tú has señalado que tienen que ver con la violencia. Entonces la pregunta es, ¿cada 25 va a poner un moño nada más para decir que soy buena onda? ¿O en realidad me pongo el moño y genero acciones? Hay una autora, ay, no me acuerdo el nombre, lamento, que decían, los hombres no necesitamos ser feministas. Los hombres tenemos que hacer del espacio donde estamos espacios de igualdad, de respeto. Hagamos ese espacio feminista si lo queremos ver desde ahí, pero tampoco nos acuñemos de ahora soy hombre feminista. No, si yo tengo un ejercicio de poder en un partido político, como regidor, como director a cargo de un área, pues el mejor ejemplo es generar prácticas de corresponsabilidad. ¿Cuál es una práctica que las mujeres les permitan desarrollarse, desenvolverse en espacios libres de acoso y hostigamiento, donde a los hombres se les invite cada vez a generar estos espacios de reflexión y parar? Ahí es donde entramos, ahí es donde yo sí yo vería esas acciones, Jesús Manuel. Pero pues de discursos, pues está muy bonito, pero pues la pregunta es, ¿y cuánto recurso le asigno, no? Porque si no, esto no funciona así nada más de buenas Sí, intenciones. yo ahí, no es personal, no pretendo generar una polémica equivocada de esto, pero cuando escuché que el comunicado oficial en el ayuntamiento era de que no es cierto que hayan infiltrado, que fue un error, que el secretario de Gobernación dijo algo que no es cierto, Ujú. etcétera, y dijeron, vamos a darles cursos, vamos a pedirle al, no sé si se llama Instituto Poblano de la Mujer
municipal Ah, es el de la Secretaría de Igualdad Secretaría Sustantiva, Sustantiva de ajá, Género, algo no así, sé ¿no? el nombre. Ajá. Es Karina Romero, Karina Romero. Entonces yo lo que hice fue una tontería quizá, pero pues lo voy a poner porque quizá nos ilustre. Yo me metí a su página de Facebook, que está aquí. Juntas Somos Invencibles, y me metí no a las publicaciones en términos generales, la última que hizo fue el 14 de diciembre del año pasado, cuando la designaron o algo así, sino me metí a las fotos, a las cosas que ha hecho, a las fotos, a los proyectos, pues no sé si hay culturales o de derechos humanos, si quieres nada más así al azar, contigo y con Rum. Pues es una foto ahí de la Fundación Creo que un Conrad proyecto ahí Adenauer. con las... Ajá, creo que No tienen sé un si proyecto esto ahí es lo que con... se va a hacer ahora con el secretario de Gobernación, primer seminario internacional de seguridad ciudadana, así se llama. Veo que, bueno, esto es personal, este, o sea, reconocimientos. Esto es lo que hace iguales a las mujeres en relación a los intereses políticos de los hombres. Pregunto, Es que fíjate, pruebas de mira, detección de VIH, sífilis y hepatitis. Y luego me metí al Instagram, que creo que hoy día el Instagram es mucho más. Estas son las fotos que encontré. Imagino sí, que habrá sí, de muchas otras cosas. pero, pero la pregunta es que, mira, Su es que en la, comparecencia. sí, es que en los temas de igualdad, la pregunta es ¿hasta dónde nos involucramos los hombres? Porque, mira, tú puedes decirle a medio mundo, mira, aquí está una conferencia, aquí está un taller, y te lo Sí, digo porque a mí me pasa en los espacios que yo, mis proyectos personales, ¿no? Tengo un grupo de reflexión, entonces uno esperaría, bueno, no, bueno, yo a veces ya no sucede, ¿no? Pero al principio decía, oye, ¿por qué no armas un curso de masculinidades? No sabes las compañeras con qué alegría dicen, qué bueno que lo vas a abrir. ¿Sabes cuántos llegan? Tres o cuatro de esos que están bien convencidos. Unos cuatro o cinco llegan por recomendaciones de terapeutas. Y el resto llega porque, bueno, el resto, y te hablo como de dos o tres más, no estoy hablando de un grupo de 20, Jesús Manuel. Hablo de dos o tres que las parejas le dijeron, si tú no vas a estos grupos, pues ahí nos vemos. Y entonces entran porque si no las parejas van a dejar. Es nuevamente, la agenda la han llevado las compañeras. Los proyectos pueden tener. pero las agendas corresponden a un análisis profesional, a una radiografía de las necesidades de las políticas públicas, o responden a la parte personal de atraer los reflectores por estos temas, que esa es la impresión que me da muchas veces, Sí, es que el Diego. asunto es dónde está el tema, ¿no? Y se supone que quien lleva la directriz ahí es quien preside esto, si no, pues ¿para dónde, no? Que tú tengas ganas, pensemos tú eres mi jefe, pero si tú dices, pues está bien, hazlo, pero hasta aquí, no, o sea, si tú me dices, desarrolla creativamente y te digo, órale, perfecto, necesitamos esto, pues no hay. Oye, necesitamos más aquí, pues no hay. Sí, pues, ¿con qué hacemos? Pues con lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que, y eso pasa en muchos lugares, no solamente ahí, porque lo vemos, ¿no? Y donde quienes nos gusta nuestra chamba, créeme que lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Y en otros espacios también hay hay un buen compromiso, porque me ha tocado, y ahora que donde estoy, y le chambeamos, pero el asunto es nuevamente, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los hombres para que esto cambie? Y eso es una de las preguntas que nos generamos en los espacios de reflexión. ¿Qué tenemos que esperar o qué tiene que pasar para que los hombres hagamos esto? Que cambien las prácticas de violencia contra las mujeres. Yo no veo foros. Y creo que desde hace muchísimo tiempo, yo no veo que alguien organice un foro. Dicen, bueno, que lo haga sociedad civil. La sociedad civil lo ha hecho pian pianito con lo que puede, pero si no, no sucede. Y tú Incluso en dices, el orden nacional, ¿eh?
exactamente, o sea, Porque siempre, en el estatal yo veo una asignatura pendiente de varios años, no de estos 4 años, de varios años, de sexenios anteriores. sí, y nuevamente son las compañías quienes abren la puerta para decir, oigan, un taller, un curso, y son el foro. No somos los hombres que van, son muy pocos, pues tampoco voy a decir, no, no hay, ¿no? Son mínimos los que en realidad les interesa que esto cambie, que la cultura machista de eso, ya. Son muy pocos los que les interesa. Y entonces en eso, pues vas construyendo redes, ¿no? O sea, oye, pues que vamos a dar una charla por acá, pues te invitamos, ¿no? Que sea de manera virtual, órale, ¿no? Pues va, lo vamos tejiendo, ¿no? En otros espacios vamos conociéndonos, en ello. Y es nuevamente, ¿no? O sea, pedirle a las mujeres que hagan nuestra chamba hasta cayó. No, nos toca a nosotros asumir ya un papel y que porque sí nos corresponde, pues, ¿no? Si no, pues al rato otra vez, ¿no? Todo se lo vamos a dejar a las compañeras. No, no es, ¿no? Yo no lo veo por ahí. Y yo creo que sí, creo y esperemos que, a ver si por ahí es que hay agua, en los que hay el 20 pues, o sea, es, bueno, ¿y qué van a hacer con este tipo de prácticas? Nada más lo van a dejar ahí, se va a quedar en un taller y se acabó. No, ¿cuál es el compromiso ético al interior de la estructura? Porque si no cambia la estructura, pues Manuel, por más chamba que hagan las compañeras, Oye, la y estructura estás machista no hablando se de la mueve. estructura burocrática, de la estructura Burocrática, de todos los, administrativa. Yo te diría, si no cambia la estructura mental también. de las personas que toman decisiones, Claro, y por eso te decía hace rato, pues de buena intención lo puedo decir, pero en realidad, ¿a qué me comprometo? ¿Qué voy a hacer? Pues, pero que no se vuelva de una acción de hoy porque ahora sí, como dice el meme, ya nos exhibieron, ¿no? No, ajá, pero ¿hacia dónde va? Y esto nos pasa en los trienios, en los sexenios, en los planes, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿qué tanto, cómo el feminismo nos incomoda tanto a los hombres que cuando sucede, híjole, mira las cosas que decimos o podemos hacer, ¿no? Nos mueven el tapete. Y no es porque sea algo personal, es porque la estructura machista en la que vivimos, pues es bien bonito vivir desde el privilegio. Y cuando ellas vienen y señalan que hay algo que está pasando y que ya no quieren pasar en la calle y quieren vivir libres de acoso, hostigamiento, libres de violencia, pues eso se vuelve una señal como se quitaron el burka, ¿no? se quitaron la burka primero en alguna parte, en Afganistán Ujú. y en Sí, Irán, el velo, por no el llevarlo bien velo, puesto, ni siquiera por quitártelo, exacto, por ¿no? no llevarlo bien puesto, o sea, a lo mejor se le veía parte del cachete derecho Sí, entonces y vas a la cárcel. se vuelven en esas rebeldías, en esas desobediencias patriarcales, ¿no? Las mujeres están desde hace siglos desobedeciendo a la cultura patriarcal, mientras hay un sector de los hombres muy fuerte que quieren que esto no haya desobediencias, ¿no? Y esa es la chamba, pues. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer los hombres, no? ¿Hacia dónde vamos? O sea, lo que decía la forma de pensar, pero el que yo lo piense no necesariamente genera una acción. Tengo que pensar, tengo que concientizarme, tengo que generar acciones para poder ir transformando poco a poco este cambio cultural, ¿no? Y esto que acabo de compartir lo dice Paulo Freire, salir de un modelo de opresión implica hacer conciencia de la misma, humanizarme de eso, generar acciones, porque no nada más porque lo piense ya se logró, es ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué Ah, voy a pues hacer? sí, y si no nos quedamos nuevamente en una buena intención, pues las buenas intenciones, pues para eso, pues yo Claro. también tengo buena Bueno, intención de pues ahorrar. nosotros por lo menos estamos dando el espacio a los temas, estamos No, divulgando, claro, es que es eso, estamos divulgando, que quizás sirva de sí, algo. a lo mejor alguien va a decir, oye, pues yo no lo he pensado así, ¿no? Adelante, yo te agradezco mucho que estos espacios se vuelvan de reflexión, porque tampoco es, miren, con esto va a cambiar. Es desde por eso te digo, desde nuestro lugar donde estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sí nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Sí, y empezar a generar acciones paso a paso
para lograr espacios cercanos, seguros para las mujeres y para todos y todas, pues, ¿no? Porque tampoco nos vamos, que no se convierta en un rollo de ahora las vamos a proteger. Las mujeres saben cuidarse. El problema es la violencia que podemos generar, ¿no? Entonces, dejar de pactar machistamente entre hombres, ese es un primer paso. Segundo, dejar de reproducir las prácticas. Y tercero, empezar a abrir espacios de reflexión para acciones más saludables, ¿no? Yo lo vería por ahí. Está bien. Mi querido doctor Cirilo Rivera García, como siempre es un placer escucharte, tener la oportunidad de oír, de ponerte a pensar, de recibir estas semillas de ideas que nos hacen pensar en otros asuntos que no es lo cotidiano y que debía formar parte de lo cotidiano, Sí. de la actitud, de la charla, de lo cotidiano. Te lo agradezco mucho, como siempre. No, que acá gracias a ti por abrir el espacio y que esto que busque generar reflexiones para hacer cambios positivos. De eso se trata, ¿no? Si no, pues quedarnos desde la incomodidad es importante, pero también hay que reflexionar y hacer cosas poco a poco para construir caminos más saludables, ¿no? Yo creo que por ahí podemos irnos. Claro. Doctor, te mando un abrazo, te lo Un agradezco mucho. abrazote. Muchas Nos gracias vemos por todo. prontito. Que te vaya muy Órale. bien. Adiós, doctor Cirilo Rivera García. Aquí está, como todos los jueves, la maestra doctorante Aida Manso Maldonado, a quien saludo afectuosamente esta mañana. A punto ya, mira, ya puse también mi flor, no se ve ahorita, ¿verdad? No, no se ve. A Es que ver. es una sola, no me alcanzó para más. Ahí sí. 6 pesos. Pero no compraste maceta, ¿no? No, fíjate que fui aquí a la 3 Sur, frente a un lado de Santa Inés. Ajá. Ahí las venden, mira. Ah, ya. Ah, pero sí es una macetita, ¿no? No, 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 es una cosa de unicel, Oh, ya. y yo Ok. la pongo en una taza. Sí, se ve más bonita. 6 pesos. ¿Cómo ves? Está bonita. A ver si se ve mejor ahí. Bueno, al ratito se verá más cuando No, se ve oscuro. salga el sol, cuando salga el sol. A lo mejor al rato ahí junto a tu taza de café, a lo mejor por ahí se vería. A ver, ahorita si le echo la luz acá, no, pues, Ah, pégate. ahí sí ya se ve. Sí, pero me pega la luz a mí. Sí, claro, Entonces, claro, no. Ahí se ve ya. algo. Ajá, Bueno, se alcanza. ahí algo se ve. En fin, Ya. pues no sé, a ver qué onda, qué traes ahí, qué tema traes. Vamos a ver si se conectan los demás compañeros o nos mandan de vacaciones hoy. Vamos a esperar un ratito mientras empezamos, ¿no? Adelante. Sí, fíjate que estaba yo revisando un caso que me llamó mucho la atención. No sé si supiste, hace 2 meses en la Ciudad de México hubo una noticia que se difundió mucho por el amarillismo con el que se hizo, ¿no? Se trata del caso de una joven de 18 años que supuestamente mató a su mamá y a su tío. Y se quedó ahí con los cadáveres en la casa hasta que empezaron los reportes de que olía mal y llamaron al 911. Llegan los del 911, que mismos que ya habían ido en otra ocasión, que les llamaron porque les decían que escuchaban gritos, pero muy feos, ¿no? O sea, como de mucha agresión ya. Y en esa ocasión tocaron, como nadie contestó, esto es lo que llama la atención, como nadie contesta, se retiran del lugar, ¿no? Después de esto es cuando los vecinos vuelven a llamar y les dicen, oiga, huele muy feo en este lugar. Llegan y en esta ocasión ya no con la intención nada más de tocar, sino de derribar la puerta. Derriban la puerta y se encuentran en un escenario muy dramático, ¿no? Los cadáveres tanto de la madre como de un tío que tenía una discapacidad, vivía con ellos, con ellas,
y estaban los dos en estado de putrefacción, ya te imaginarás, ¿no? Horrible. Esto llama la atención porque la nota salió, se difundió mucho, pero en el sentido eh, de esta victimaria, lo que había hecho, ¿no? Pero no se analizaba el caso, es decir, ¿qué pasa para que una joven de 18 años dé muerte a su madre y a un tío? ¿Qué estará viviendo, qué estará pasando por la cabeza de esta persona jovencita para que llegue a tomar este tipo de acciones? Entonces, lo que yo quería analizar era cómo si hay una serie de elementos que son notorios de que algo pasa, nadie hace nada. Esta chica, el papá lo detienen cuando ella nace por robo, el cual se va, desaparece, pues, se va a la cárcel y al salir no busca a la hija. Un hecho interesante. Otro hecho es que la lleva la mamá al DIF porque tenía problemas de conducta la niña, la lleva al DIF a los 4 años y a los 4 años en la institución, no sé por parte de quién, eso no se da la información, es violada. Entonces, una institución que se supone que está al servicio y para el cuidado y atención de los niños, ahí sucede un hecho muy dramático, ¿no? Muy traumático. Esto hace que la saquen por esta cuestión y sigue habiendo más hechos. En la escuela se dan cuenta de una conducta agresiva que tenía. Tampoco se hace nada, simplemente le dan el reporte a la mamá y la mamá, la respuesta que daba era que ella no tenía dinero como para llevar a su hija al médico. Entonces, ves cómo hay varios signos en los cuales hay muchos testigos, muchas personas que tuvieron que ver con este caso y nadie hizo nada. En ningún lado se le dio atención. Los vecinos se quejaban constantemente de las agresiones que la misma chica cometía con los vecinos, pero no pasaba de ahí. Entonces, lo feo, pues, de este caso que a mí me llama la atención y que creo que es el punto en el que yo quería tocar, es dos cosas. Una, ¿qué habrá vivido esta niña, esta jovencita, para llegar a hacer lo que hizo? Segundo, ¿por qué nadie hizo nada? Y esto lo vemos, fíjate, cuando analizas cualquier otro caso de un asesino serial, de un homicida grave, así que hace comete grandes homicidios, delitos, pasan por lo que sería el CIEPA o el tutelar de menores de antes, y desde ahí, por una cuestión mínima por la que son ingresados, robos, asaltos, etcétera, desde ahí que habría la oportunidad de intervenir y modificar todo el contexto de esta persona. Sin embargo, no se hace nada. En cada historial que se revisa, bueno, no en cada, en la mayoría de los historiales de crímenes que revisamos, pasaron por el tutelar CIEPA ahora. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Y la cadenita se siguió. Entonces, esto es algo que ya hemos hablado en varias ocasiones de cómo está nuestro sistema de procuración e impartición de justicia de toda la vida, no de ahora, de toda la vida, ¿no? Y que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Desafortunadamente. ¿Dónde es que tú leíste sobre este tema? Este caso sucedió en la Ciudad de México, parece que es ahí por Tlatelolco, en la Pero, delegación. pero ¿dónde leíste tú de él? ¿Cómo es que te enteraste de él? Yo me enteré porque me entrevistaron para un programa de unos criminólogos que querían que yo diera mi punto de vista de esta situación. Entonces yo empecé a buscar en internet y hay varias notas, ¿no? O sea, tuviste el acceso a la información periodística, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, no, no hay información. No a la carpeta de No, investigación. por eso yo me pregunto qué habrá pasado, qué se Sí. sabe de cómo fue la vida de esta chica, Es que porque debe. esos temas, yo creo que, por desgracia, el sensacionalismo de
de los medios a veces provoca desinformación o una información que pudiera prestarse a la manipulación o a un tema relacionado con la persuasión a través de las redes sociales de crear una imagen o crear una posverdad, una noticia no basada en la investigación de la ciencia, que en este caso, un asunto como estos, un crimen de este tipo, me imagino que pasa por protocolos de entrevistas, de investigaciones, Claro. integrar una carpeta, de saber todas las raíces y quizá en un determinado momento algún estudiante de psicología, alguna gente que estuviera estudiando un posgrado, valdría la pena profundizar en un asunto de este tamaño, de esta envergadura, para saber y quizá para obtener las recomendaciones, las conclusiones de cómo es posible que una gente que pasa por los consejos tutelares, por todo este asunto de la vida problemática de la familia, del papá, de la mamá, de la hija, termina en un asesinato de este tamaño. O sea, quiere decir que las medidas, que las políticas públicas, que lo que se hace, puede ser el Estado, puede ser el sector privado, puede ser una clínica privada de una fundación, no sé, Lo que sea. no están funcionando. Es un Sí, asunto. claro. Sí, yo por eso lo que quería era que se analizara no desde así el Claro, amarillismo, ¿no? sí, Sino qué habrá vivido esta persona para llegar a hacer para llegar lo a que estas hizo, ¿no? decisiones. Claro. Saludo al doctor Víctor Gómez, saludo al maestro, psicólogo, músico, poeta, demás Solito Montiel Pérez. Hola, hola, buenos días, buenos días. Doctor Hola. Víctor Gómez, ¿algún tema en particular que quieras compartir con nosotros? Pues sí, es una reflexión más que todo y voy a dar algunos Adelante. pormenores. Y pues lo menciono como el México surrealista, el México que cada quien vive de acuerdo a su expectativa, a su manera de vivir. Y dije, bueno, ¿qué voy a tocar? Comencé a leer y a tratar de investigar sobre los temas. Y dije, bueno, voy a ver lo que está sucediendo con los jóvenes, las adicciones y todo lo que ha habido a nivel nacional y que se inicia en San Luis Potosí esta intoxicación de alumnos, ¿no? Ah, caray. Después, de los alumnos que tú De has visto que Chiapas, ¿no? de Chiapas, sí, pero fue en San Luis Potosí, ya son 7 Ok, ok, lugares ya. donde se da. Y Uh-huh. es en San Luis Potosí, en Chiapas, que ustedes han escuchado, en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Yahuilco y Veracruz, el número 7. Y no sé si vayan a venir más. A la autoridad no sabe qué es. Algunos dicen que fueron los brownies con esta hierba. Y dices, bueno, Hierba ¿qué está, maldita. sucedi ¿qué está sucediendo en ¿Te las refieres a las instituciones? hojas de aguacate? A Nada la más mota. por pura curiosidad, métanse al internet, al portal que ustedes quieran. Y yo tengo una cosa que tomas foto de las hojas de las plantas y te dice qué planta es. Ah, Y tomé una foto de un árbol que sembraron aquí atrás, en los arcos, pusieron un árbol en lugar de otro. Y yo vi que empezó a dar unas hojas que no me son familiares. No es un trueno, no es uno de los que normalmente tenemos, un ficus. Y me dice la señora que nos hace la comida, que es una cocinera maravillosa. Y me dice, son hojas de aguacate. Dije, ¿cómo crees que vamos a tener un aguacate aquí, hombre? El aguacate tarda 10 años en dar frutos. No, pues ya lleva como 8 años. Dice, no va a dar aguacate, pero usamos las hojas para cocinar. Las hojas que lo que nos haces de comer lleva estas hojas. A ver, háblenle al velador, limpie las hojas, a ver qué agua le está poniendo. Nos estamos comiendo, caray. Le tomo la foto y me Ajá. sale en la pues, aplicación sí. que es un árbol venenoso. Válgame Dios. ¿Cómo crees? Resulta, en serio, resulta que el aguacate, en su clasificación mundial internacional, es comestible el fruto, no la hoja. En ¿Cómo cambio, crees? en la cocina mesoamericana,
pues ha Ujú. existido toda la Sí, vida. sí, sí. El Fíjense, político no fíjense sabe qué cosa aguantar. más curiosa. Si ustedes ponen azafrán, los pétalos del azafrán en abundancia son venenosos. Ok. Igual, pero bueno, sigue, doctor, di chance para que acabaras Sí, de leer claro. el artículo. No, siempre me dice que estoy viendo la computadora, tengo mis escritos aquí. Eso, chido. Oye, a ver, bueno, después de este amplio paréntesis, voy a seguir Es platicando una acerca de anécdota, nuestro... hombre. Déjame presumirle mis conocimientos. Entonces seguí investigando y dije, no, es un tema que, pues que no hay una solución y que cada padre es responsable de sus hijos y de su actuar y su educación, muy independiente de las instituciones y todo lo que estamos viviendo de narcotráfico. Y dices, bueno, están penetrando más a estos jóvenes y comienza a parecer que no es un hecho aislado, sino que ya se va dando con más frecuencia. Dije, bueno, no, creo que ese tema no quiero platicarlo así como tal. Y me fui a las reformas educativas y dije, inmediatamente te pones en el hoy, en el presente, y dices, pues como que Morena no ha hecho mucho, ¿no? Y seguí investigando desde Fox, que Fox no realiza una reforma educativa, sino que instituye Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Cómo va a Y ser dije, una bueno, reforma educativa alguien que no tiene educación, hombre, por favor? y entonces Pero después bueno, me fui con Calderón, ¿no? Que estuvo del 2006 al 2012 y hace una reforma integral de la educación básica. Y dije, ah, caray. Y entra otro presidente, que es Peña Nieto, y hace la reforma educativa. Y que toda la recordamos porque el presidente actual dice que esa mal llamada reforma educativa y se cancela. Y ahora escuchamos el grupo piloto que tenía que iniciar con la nueva reforma de la 4T, pues está frenada porque hay amparos. No puede ejecutarse hasta que la juez lo diga o se libere todo esto. Y dije, no, sí, pues sí está tremendo esto, ¿verdad? Como cada 6 años estamos cambiando de los programas educativos y no hay una institución que esté integrada por los mejores mexicanos viendo la educación y que sea permanente, ¿no? Ellos son los únicos en cambiar los programas educativos, no un presidente, porque termina su gestión y el que viene va a poner otra reforma educativa. Y dije, bueno, todo el tiempo ha sido lo mismo, ¿no? O sea, realmente a veces lo marcamos por el presidente actual y que no es exclusivo de un solo color, sino hemos vivido como esa irrealidad y cambiamos y digo, actualmente ya las instituciones pues están terminando, hay que tratarlas de rescatar, unos dicen, otros dicen que no. Y digo, bueno, entonces, ¿qué va a suceder? ¿En qué estamos pisando en firme? Y la primera broma que yo les iba a hacer, porque, y me viene a la mente, hoy me acompaña, mira, te voy a presentar esta muñequita. Ok. Y esta muñequita tiene su sentido. El decir, no, pues voy a hacer broma, ¿verdad? Y voy a hacer broma con la presencia de las mujeres y la traigo por si acaso ustedes me atacan o ella hablará por mí, ¿no? Porque hoy pareciera eso. Y veo la escena de los militares en donde una mujer tiene que alzar la voz y representarlos. Y son las máximas autoridades. Y digo, bueno, entonces, ¿quién tiene que dar el no, paso? ahora sí ¿La mujer? me perdí entre los brownies, San No, no, Luis, Fox, Calderón, Peña Nieto y la muñequita. Me perdí. sí. Lo que quiero decir es que comencé a estudiar qué tema yo iba a hablar y el tema que tocaba, dije, bueno, pues no está bien todo, ¿no? Y dije, bueno, veo otras cosas y noticias y digo, bueno, si llamaron a los generales a hablar, habla una mujer, ¿no? La de la seguridad nacional. Y digo, ese es el México que estamos viviendo, ¿no? Yo digo que pues hay que enderezar este camino. Hay muchos temas que tratar y yo no veo como para cuándo, ¿no? Y digo, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir los mexicanos? A instituciones maduras, fortalecidas, respetuosas, y digo, no sé, lo veo muy lejos. Y no es que esté deprimido, pero tema que toques, tema que no se termina. Y digo, sí es cierto.
No sé para cuándo se terminará todo esto y las autoridades volteen a ver a los ciudadanos para ese reparto de la riqueza, de la solidaridad, de todos los términos que utilizamos, que se escuchan muy bonitos, pero seguimos en las mismas. En general era un análisis de todos los temas y caigo sobre lo mismo, ¿no? O sea, se termina. Ya Pero, viviremos otros pero tiempos. sigo sin entender el, el tema de los brownies. ¿Qué onda con la muñequita o la muñequita? ¿Qué onda con...? Toqué varios temas porque yo comencé a estudiar qué iba yo a decir hoy. Y tema que tocaba yo, dije, bueno, pues no, no tiene como para qué. Y comencé a meterme en todo, ¿no? El decir, tenemos este México y nos toca vivir Sí, este México. está bien. Entonces, O sea, hay como andas un desastre en disperso, por todo. decirlo de alguna manera. No, México anda disperso. Entonces, no está fortalecido nada, no tenemos una realidad palpable, sino que seguimos navegando de muchos años hacia acá, muchos años. No en la actual, sino de muchos años. Esa No, era la no reflexión. estás victimizando a la imagen o a la presencia, a la dignidad de la mujer al poner una muñequita rubia ahí. ¿Por qué no pones una de color mesoamericano? No, en Es que no serio. tenía yo otra. Ah, pues No tenía yo fíjate. otra. No tenía yo de otra. Les voy a presentar, mira. Te voy a presentar a mi muñequita. Mira. Órale. ¿Eh? Dije, hoy me Casi vas es a niño, acompañar. ¿eh? Jesús ¿Qué? Manuel, les voy a contar una anécdota. Jesús Manuel paseaba la ciudad con Con su una maniquí. maniquí en mi coche. De veras, ese es Jesús Manuel. ¿En Y dije, no, Compré serio? un pues, por maniquí. Dios. Compré un maniquí para ponerlo en el restaurante. Y entonces, pues, cómo lo llevas de un lado para otro? Pues en el Pues coche. en el coche. Sí, y la Y luego, ponía Qué buena puntada, ¿no? de acompañante, y tú lo veías pasear la ciudad, ¿verdad? Con su muñeca. Alguien pensaría, viene con alguien, pues no. Y esa maniquí está en Era su una manera restaurante. de decir no estoy solo. ¿No? La Ay, No, presencia de la oye, mujer así. no ¿cómo me es quedó muy posible que te claro. acuerdes de eso? Qué bárbaro eres. Eso tiene Te como tengo, 5 años, no sé cuántos, qué bárbaro. te tengo en mi expediente. Es lo que estoy viendo. ¿y lo traías por toda la ciudad ahí o Hmm, qué? Lo hice un Salí a par de pasear. veces, lo hice un par ¿Eh? de veces, un Sí, par de veces, pero bastó para que entonces se enterara mucha gente. Ay, ay, ay. así es, así paseaba. Bueno, Don Es el Olito hombre que se Montiel, sentía solo. pero Nada más le mejor quería. pon la cámara para que la muñequita se vea, porque por lo menos así te ves mejor. Olito, No, yo le quería preguntar a Víctor, no entendí el que sea una mujer la que dé el informe, porque puede prestarse a porque fue la varias secretaria interpretaciones. de Seguridad Pública. Sí, pero ¿qué Claro, tiene que sea mujer? Pero ¿por qué Bueno, es ¿no? pues necesario? pues, ¿qué quieres que te diga? No, pues es que eso puede tener varios Es tintes, pregunta ¿no? para él, que te No, conteste él. Sí, para Víctor, sí, para Víctor. ¿Por qué tiene que ser una mujer? El mira, máximo jefe es un hombre y es civil, pero que tiene que ser mujer. no, lo puedo tomar que las mujeres pues representan bien y hablan fuerte, ¿no? En ese sentido del patriarcado, yo no sé, Olinda, hasta dónde es. Siempre hablas tú mucho de esta parte y digo, no, pues hay que hablar de la igualdad de las mujeres y los hombres. Pero en este caso de las muñecas o de la mujer que habla por los generales, mis papás me dijeron que si yo hacía yo algo, yo tenía que dar la cara para poder responder sobre los hechos, ¿no? Que yo había cometido, o una tarea, un premio, un castigo. No que alguien llegara y me representara, ¿no? Porque pues, yo tenía que poner la cara. Perdóname, pero Hoy veo estás hablando de de mis papás. no, estás hablando al referirte a que una mujer defiende los errores de los hombres o esto que acabas de decir con mucha jiribilla, a mi gusto, Así es, estás hablando así de es. que es la secretaria de Seguridad Pública. Y la Sí, secretaria de Seguridad Pública es la responsable de la seguridad pública, no los así es. militares. Los militares es otra secretaría que está en Sí, coordinación con la de Seguridad Pública. Por eso es que la que comparece es la secretaria de Seguridad Pública. Ujú. claro. Pero los Sí, llamaron a porque ellos a cuentas. podría Sí, pero pensarse ellos que no van a contestar a un civil. Esa es parte del protocolo militar, es parte de la Ah, estructura del organigrama de cualquier ejército en el mundo. y entonces la rendición de cuentas.
No, ¿Cuándo va a ser? eso déjalo para el fin de semana. Bueno, Olinto Montiel, algún tema, por favor, porque si no ya nos Pues enoja luego el algo doctor aquí, ya ligero. nos Estaba, envolvió con sus ideas contrarias. no, algo ligero. Hoy es precisamente martes de la salud, en la, Martes de como la tema salud. fundamental en la conferencia Nada más que matutina. hoy es jueves, el programa está pasando jueves. Bueno, sí, pero comentamos, se está grabando el martes, Eso. y ahora nos están viendo el jueves, pero hoy que se graba, me vino la idea de comentar acerca de que esto que llamamos el sector salud, sobre todo en el ámbito hospitalario, me parece que no es precisamente sobre la salud, o sea, lo conocemos y se acepta, ¿no? Pero más bien es el sector de la enfermedad, ¿no? Claro que se le pone de salud pues, para pues, mm, hacer relevante los esfuerzos por recuperarla, por ser una persona saludable a través de las intervenciones de las instituciones de el sector hospitalario, clínicas, las acciones médicas, paramédicas, etcétera, pero más bien es el sector salud. Uno va al hospital y lo que menos hay es salud, lo que se atiende es la enfermedad. Entonces, yo como parte de esta reflexión pienso cuánto se está dando precisamente importancia al cuidado de la salud, no a través de un hospital, porque ahí se atienden los que ya estamos enfermos, sino la acción preventiva. Y yo creo que no se está dando precisamente la relevancia de las acciones preventivas para una vida saludable. Seguimos viendo en las tiendas, uno se mete a una tienda cualquiera, la de tiendita de la esquina, etcétera, no se diga las tiendas de conveniencia, y encontramos los anaqueles en la parte de las botanas llenos de pura, pues bien dicho, comida chatarra, ¿no? Panes ultra refinados, galletas con harinas ultra refinadas, ahora los empaques de las frituras, de pues casi cualquier cosa, son excesos de todo, de sodio, de calorías, exceso de todo. Pero eso es lo que estamos comiendo. Es terrible ver cómo la gente sale de las tiendas con un refresco de cola, dos, sus paquetes de Bimbo, etcétera, etcétera. Y digo, wow, ¿qué está sucediendo? En las escuelas, en las cooperativas, en las tiendas de las escuelas, no se ha logrado erradicar la terrible alimentación. O sea, lo que nos asusta mucho es contagiarnos de COVID y cosas así, ¿no? Y ahora la influenza y bla, bla, bla. Pero hay epidemias brutales que han cobrado mucho más vidas y pues no se hace prácticamente nada. La diabetes, por ejemplo, las cardiopatías, el cáncer. Ahora Pero están la diabetes no es una pandemia. no como tal en cuanto al contagio por algún virus o cosas así, no, en ese sentido no, pero es un problema sobre todo A ver, la diabetes es una enfermedad. sí, pero cobra Es una muchísimas enfermedad vidas. derivada del ADN de tus antepasados, No, en no, unos casos, sí, como no. Ah, como no, ahí está sí, el sí, no, doctor. espérame, En espérame, unos espérame, casos. En otros espérame. casos es adquirida por malos hábitos de Esa es alimentación. la mayoría, esa es Y la mayoría. se nota que tú no estás leyendo los periódicos ni los medios de comunicación en términos amplios. Cada Ujú. vez que tú abres el portal de Milenio, de Proceso, de La Jornada, del Excelsior, creo que hasta del Reforma, aparece un anuncio de esos emergentes de prevención de la diabetes patrocinado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una Sí, serie de recomendaciones de prevenir, de no pasarte de pesos, de que la cintura no debe sí, medir no sé más de cuánto, claro. que no tengas consumo en exceso de determinadas cosas. El Sí, problema tiene que ver con el tema que yo traigo, curiosamente. a saber. No, No, pero pues espérame, termínalo para espérame, que yo espérame. entre, me das pie y así yo meto el gol. Pero espérame. Sí, puede haber muchas cosas, es como anuncios de muchas cosas, pero realmente están calando en la mentalidad de la gente. Pues no, Pues no. están O mal sea, hechos. no, o sea, realmente es un problema la obesidad, por ejemplo, terrible, y todas las enfermedades asociadas con esto. Entonces, bueno, la reflexión no es un tema a profundidad ni por asomo, es eso, ¿no? O sea, realmente me quedé pensando hoy cuando empezó la conferencia el martes de la salud y empezaron a hablar
¿Qué dijo Gatell, si no es indiscreción? Porque No, ya no llegué a lo que dijo Gatell, ya sino los estaba martes el ya no doctor lo leo, Alcocer. ya. Empezó a hablar el doctor Alcocer, Ah, hablando, pues ya sabes, estadísticas, números, sí, que sobre la pandemia que viene ya cada vez más a la baja, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente llegue a mejores niveles todavía, pero el problema, los otros problemas pues no que, dijo nada de que no hay medicinas en los hospitales. no, dijeron que la idea, lo ideal es llegar al punto donde haya Sí, pero suficiente pues eso abasto es de una uno. promesa, es como el cielo, como el paraíso. Pues Pues mira, les voy a decir una cosa entregar que me tu vida contó. por el Islam para que vivas en el paraíso Ah, de las 10,000 espérame, vírgenes. no, Pues sí, espérate. todo eso es muy bonito. Te voy a decir una cosa y a veces por vivir en México lo desestimamos, ¿no? Yo soy un crítico de todo esto. Sin embargo, también hay que reconocer algunas cosas. Tengo amigos en el extranjero, tengo una amiga en Alemania, y me dice, no te imaginas solito el gran problema que es atenderse médicamente aquí. En Sí, todas partes yo del mundo, no me puedo, por en eso, pues todas me partes haces del mi mundo. favor, me Por haces eso, mi favor, ¿sabes cuál pero es el tema? No hay que enfermarse. Oh, sí, a eso voy, sí, exacto. claro. Bueno, eso es inevitable, Entonces inicia enfermarse eso, prácticamente es eso me da inevitable. pie al tema que yo traigo, que lo acabo de improvisar hace una hora y algo. Pero La espera, no me dejaste manipulación, terminar. a ver, No ha termina tú. terminado Linto. Sí, Es que, espera, es aguanta, que, aguanta es tantito. que, es que Nada más termino el caso. termina el caso. Entonces me dice, yo acá no me puedo enfermar porque si me enfermo, tengo que estar literalmente muriéndome para que me atiendan. Allá en México, de veras, uno tiene hasta opciones muy criticables, muy lo que quieras, pero si uno puede ir a un consultorio y te atienden de volada, ¿no? Acá eso es imposible. Entonces, bueno, pues sí, sí hay desabasto, hay lo que tú quieras. Sin embargo, hay que reconocer que también hay bondades dentro de todo esto que está en proceso, no lo sé. Espero que así sea. No sé si lleguemos a los niveles de Noruega, como dice el No, presidente, no pero vamos a bueno. llegar. Para llegar a los niveles de Noruega tendríamos que ser noruegos. Tendríamos que tener empresarios noruegos que pagaran sus impuestos como los pagan en Noruega y no hacer las trans que hacen, sino Carlos Salinas de abonos Sí. chiquitos. No, o sea, eso de compararnos a mí, No, somos pero sí como hay que poner. somos, somos como somos y tenemos que buscar resolver los problemas de nuestro país con nuestras soluciones, usando lo que ha funcionado en otras partes, pero no decir, vamos a hacer como Noruega para finales de este sexenio. Ay, Todo el mundo sabe claro. que eso es totalmente imposible. Noruega es un país con la cuarta o la quinta parte de población que tenemos en México y no hay extrema pobreza y aquí hay 40 y pico millones de pobres y de ellos creo que 16 o 20 son de extrema pobreza. Entonces, por Así favor, es. hombre, pongamos los pies sobre Yo la quisiera tierra. decir algo rápido antes de que entres al tema, a propósito de lo que comentó Linto. Tengo un familiar que llegó muy grave al IMSS. De hecho, no se le daban muchas opciones y ha tenido una atención maravillosa ahí en el Seguro Social. Está en La Margarita, concretamente, para que vean que es un hospital Sí, que sí. tiene muchísima gente, está Mira, llenísimo. tienes toda la razón. Cada Pero, quien pero, habla de la feria permíteme, como le pero va en están ella. dándole una atención buena, con Claro, calidad, calidez, claro, impresionante. Me claro. tiene a mí impresionada esto. Si Yo quiero he decir algo a tenido favor familiares en de el algo. IMSS y los atienden de maravilla y algunos se han salvado y otros por desgracia no. Y he tenido conocidos, amigos personales queridos que de no haber sido por el IMSS o por las emergencias del Hospital General o del Universitario no se hubieran salvado. Cada quien habla de la feria como le va en ella. ¿Cuántas personas no se han visto afectadas por los malos tratos en los hospitales privados? Pero de eso no se dice nada, porque son los hospitales privados, ¿no? No, Pero esos también son hay errores en los hospitales Claro, privados, también claro, hay fallas en los médicos absolutamente. privados. claro. O sea, cada quien habla de la feria como le va en ella, me parece. Pues sí, 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 pero no llegar al punto de decir, no, pues es que no hay abasto, es un trato Ah, no, eso es horrible, una ¿no? realidad, que no hay abasto es una realidad. Pero te voy a decir una Hombre, cosa, no son palabras mías, son palabras no, del ya lo sé, presidente. El ya presidente lo lo sé, dijo hace una semana, antes es del año cierto, próximo, de fin de año, ya va a haber abasto de todas las medicinas. Él lo sí, dijo, no es yo. cierto. Pero también hay que decir, y tampoco se menciona, porque eso es una realidad,
que no en todos los casos, pero en sí, toda la infame corrupción que había alrededor del Sí, pero cuando medicamento, tú ¿no? De vives la de base. echarle la culpa a tus papás, a tus abuelos, a tus hermanos que te quitaron la herencia, al vecino que no barrió su casa, su frente, o sea, estás echándole la culpa al pasado, al pasado, al pasado. No, no, ¿Sabes no, 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 qué? no. Llega un momento en que te da seguir oyendo. Ve No, pero para adelante, espérate. resuelve los problemas. Sí, pero es que espérame, no es así nada más negro o blanco. Mira, por ejemplo, esto que dice Ara es cierto. Tengo un amigo con un cáncer muy avanzado Y y yo se estaba tengo dos atendiendo. con Pero casos muy déjanos graves. terminar las ideas. Un cáncer y se estuvo atendiendo con su seguro en un hospital carísimo. Se acabó todo, 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 todo y muy mal. Ahora en el IMSS está recibiendo y además le echaba a la 4T, como no tienes una idea, un amigo mío que yo quiero mucho. Y ahora está asombrado. Dice, caray, mano, si la verdad sí acepto que me están atendiendo en el hospital de especialidades de una manera que yo no me lo imaginaba. Yo tengo Me están amigos dando que se han medicamentos salvado. ultra carísimos y que Sí, aquí, sí. Yo tengo amigos que se han salvado y tengo un velador al que no le dan aspirinas. Tengo los dos ejemplos. ya, pero ves, a ver, unas aspirinas, espera a que se lo dé el IMSS y uno no se los puede dar, comprar, yo te lo El doy. señor está Oye, asegurado hace 40 años. sí, oye, pero no podemos Hay esperar a que te dé el IMSS aspirinas. las aspirinas. Bueno, Mi fue un velador. medicamento de 100,000 pesos y no se las puedes comprar. Yo Pues, ¿por qué no? Pues, ¿cuánto cuestan unas aspirinas? ya no le pago al IMSS, ya le dejo de pagar al IMSS. No, págale el IMSS y además le compra las Pero aspirinas. ¿por qué no? Ah, Es mira como qué mira, bonito. en muchas instituciones, Bonito. O ¿sí? sea, le La pago al gente no IMSS hace su trabajo porque no les para dan hojas, que por ejemplo, no el les dan hojas para Junior trabajar. se compre No me dan zapatos de hojas. 20 y tantos mil pesos y se vaya a sentar ahí al partido de béisbol Pues yo no de estoy hablando Astros de eso. contra No le los tienes que Yankees, comprar no sé con quién medicamentos de los Astros. 70,000 pesos. Le sacaron ahí todo la vestimenta, lo que cuesta la vestimenta que lleva el Junior, y dices, oye, ¿dónde está la austeridad republicana, por favor? ¿De quién hablas? ¿De Del quién hablas? Junior, ¿De ¿De quién? quién? del Junior. ¿Cuál Junior? Que hay otro en este país, hombre, por favor. Pero yo creo que eso está muy mal entendido, ¿eh? Eso está muy mal entendido. ¿Lo del Junior o lo de qué? No, bueno, yo no sé de quién hables, Pues del Junior. pero la gente piensa que por ser una persona que apoya el movimiento, tenemos que vivir en la miseria, ir a Pero comer es que yo no estoy necesariamente y criticando siempre. yo no critico el movimiento. Yo voté por López Obrador, lo he dicho 1000 veces, pero hay cosas que no coincido con lo que está pasando. Yo Que, también, o sea, yo no. tengo que decir, no, todo lo que hace es bueno. Yo no. Nadie ha dicho. Yo hay cosas que no me gustan y que a mí incluso me dan A ver, mucho ¿cómo coraje. cuáles? Nada más por curiosidad. Mira, por ejemplo, eh, hay ocasiones en que le hacen preguntas a él, simplemente detalles, le hacen preguntas y se va por otro lado, no las contesta. Digo, bueno, ¿por qué no las contesta? Le están preguntando Porque algo y se va eso por otro lado, termina dando clases de historia, lo eso cual es a mí un me arte. encanta cuando habla de historia. Eso Me es un encanta, pero arte. Es un arte. ¿cómo? Es un arte. Pues si quieres. Pero como eso hay situaciones que, bueno, su actitud realmente me desconciertan. A ver, Pero yo tengo que aceptar que hay otras personas, que hay otro sector de la población que yo me pregunto, bueno, ¿por qué lo apoyan tanto? ¿Por qué llega a cualquier pueblo y la gente lo rodea, le aplaude, le echa porras? ¿Por qué? Porque los tiene en la miseria, porque de veras no ha pasado nada, como decía Víctor, todo sigue igual. Yo creo que no sigue igual. Lo digo porque conozco gente que está muy agradecida y es que pues, están recibiendo beneficios. Sí, claro, eso es criticable, bueno, depende de dónde se vea, porque dicen, pues claro, le están dando sus croquetitas a la gente para tenerla contenta, ¿no? Que hay que darles empleo, sí, empleo como los que había y se mantenían en las administraciones pasadas, mal pagadas, con una corrupción brutal. Entonces yo creo que eso es muy discutible, yo no estoy de aquí acuerdo a con los eso. maestros no les han pagado los salarios que quedaron que les pagaban y protestaron delante del presidente y Por el que ejemplo, esas pagó, cosas yo no estoy de acuerdo en los procesos tan lentos, tan lentos, tan no, no, lentos. no, no. A ver, quiere decir que no estás enterado del asunto. Pero no anules lo que uno dice, El Jesús Manuel. A gobierno ver, yo lo que estoy federal, diciendo el es que yo no estoy de gobierno, acuerdo con algunas déjame terminar cosas. ahora con mi Después no me idea. dejas El gobierno terminar. federal pagó ya lo que le toca y el gobierno del estado no ha pagado y dice que no le alcanza.
Los maestros llegan en una comisión a presentarle al presidente los datos y decirle, pues es que nos deben 200 y pico de millones a toda la plata magisterial del Estado. El gobierno federal ya pagó, pero el convenio federal dice que una parte lo tiene que poner el Estado y otra parte tiene que ponerla la Federación. La Federación ya cumplió desde mayo, el Estado de Puebla no. ¿Y quién paga los platos rotos? El secretario de Educación. Lo corren. Por eso está mal, muy Está mal, mal, pues, terriblemente mal. está mal. Pero si dices eso, ¿estás en contra del movimiento? No, a mí me vale que me Pues digan es que no, no, entonces volvemos a los extremismos. Las cosas son, decía Campo Amor, según el color del cristal con el que se mira. Todo esto que tú estás diciendo, más lo primero que dijo Víctor, tiene que ver con un asunto que ustedes a lo mejor lo ven desde otra óptica. Yo lo veo desde las 4:30 de la mañana. Es una óptica. Desde las 4:30 de la mañana madrugadora. pasando las cosas. La manipulación y la persuasión que se ejecuta en las redes sociales todos los días. Sí, sí, Puse sí. un ejemplo la vez pasada de un incidente donde les mostré un video y una fotografía donde se ve el movimiento de las redes sociales, de los ataques contra Pigmenio Ibarra, etcétera. Lo que está pasando en este país y en el mundo en términos globales es que como no está regulado el manejo de las redes sociales, como ninguna autoridad, salvo en los países totalitarios, en los países totalitarios sí está regulado el uso de las redes sociales. Así es. ¿En qué se sustenta la persuasión y la manipulación de las redes sociales a lo que se refieren los llamados community managers, los que manejan las cuentas del presidente, del gobernador, del presidente municipal, del diputado, del notable, del político, de todo esto? Hay una serie de puntos, según los especialistas. Hay un especialista que leí hoy en la mañana que se llama Alfredo Paredes. Este señor eh, es especialista y director de Capitol.com, que es una empresa transnacional. No es una empresa del PAN, ni de Va por México, ni del PRI. Y dice que se da la persuasión y la manipulación en las redes sociales por promesas sin sustento. Ese es un punto fundamental, dice. Los votantes se han vuelto más perezosos. No aplica eso de hacer por tu país ni trabajar duro para ganar el futuro ante la pobreza y la mediocridad de los liderazgos y la carencia de propuestas políticas. Hoy se ofrece de todo sin recato y sin fundamento. La depauperación del contenido electoral es evidente. A los candidatos no les importa hacer el ridículo, hacer evidente su falta de cultura, su conocimiento, habilidades políticas. No articulan, no visualizan, no tienen compromiso y carecen hasta de un mínimo de integridad para merecer el voto. Todo es gastar, ofrecer los apoyos, las cuitas del sufragio de cabaret, así le llama él, que a la falta de argumentos se tasa y se tranza. Promesas sin sustento. Segundo punto, testimoniales. Los influencers son monedas de cambio. Su capacidad para movilizar votos ya rebasa la de las estructuras tradicionales de los partidos. A los eventos masivos de los candidatos no se presenta nadie si no hay una banda, un artista que jale a la gente. Los Tigres del Norte, por ejemplo, el otro día, ¿no? No se ganan votos sin recurrir a liderazgos digitales, a acudir a los shows, postear o ganar una mención de las figuras famosas o populares que se presentan como los apoyos a los candidatos. La política perdió su fuerza de arrastre. Las redes sociales se apropiaron de eso. Cuenta más una foto, un mensaje, un mail, un video, un chisme, una filtración, algo viral para halagar, enaltecer o posicionar positivamente o deplorar, destruir o socavar, la mayoría de las veces pasa eso, la reputación de una opción política. Va para todos, ¿eh? No está hablando en favor ni de... no es un artículo de México, va para todos, no es ni de Morena, ni del PRI, ni del Partido Republicano de Estados Unidos. Nada. Tercer punto, la marca y las etiquetas. Una vez etiquetado en redes, ya no podrás salir del marasmo de haters, de los chismosos, de los bots,
que te van a caer encima. Toda la frustración social solo necesita un punto para enfocar ahí todo el desprestigio de la política. Solo hace falta un desliz, una validación de seguidores o rumores infundados para que ahí termine una carrera de partido exitosa hasta ese momento. Golpear a un político es divertido, atractivo, sirve de desquite al hartazgo, la corrupción y la falta de resultados. En las redes sociales el voto se usa más para ajustar cuentas que para compensar. Una vía de desquite, una forma de castigar y buscar la revancha ante la ineptitud y la mediocridad. Un espacio para expresar todas las inconformidades calladas. Y finalmente, faltan dos, nuevos liderazgos. Así como la comunicación se modificó, también las redes alteraron el molde, las referencias, las prioridades. Buscar el voto argumentando una historia de vida exitosa, de lucha, o hasta el rol de activista, de emprendedor, de una persona que viene de muy abajo con una historia llena de altibajos, de voluntades inquebrantables, de disciplina. Su patrimonio es fruto del esfuerzo, buenas calificaciones, impecable, amigable, devoto de la familia, patriota, deportista, culto, capaz, multicultural, ya no reditúan como antes. Hoy el fundamento está en el aire. No existen más que tendencias, ocurrencias. Si se revisan los personajes que son populares y que se ganan la simpatía de los cibernautas, los datos reflejan una falta de horizontes, de confusión, hedonismo, ludismo, arranque de emociones, modas, tendencias, impulsos emocionales como los orientadores del voto. Hasta el carisma se reduce, se simplifica, se prefiere también lo normal, lo ordinario, hasta lo más chistoso o lo de bajo costo. Ya no se ganan votos con una mezcla de empatía, de sentido del humor, de personalidad, de carácter, de vitalidad, reputación, humildad, atracción, confiabilidad. Todo descansa en la percepción ciudadana alterada por las redes sociales. Menos es más o menos, regularmente poco, dice el autor. Se ha fallado y declinado en forjar la cultura ciudadana. Es mejor no luchar contra la corriente sin dejarse llevar por ella. Los ciudadanos confiesan que a veces no saben ni por quién votaron. Se dejaron llevar por lo que les pareció la más aceptable desde sus redes sociales. Decidieron a últimas o simplemente le preguntaron a un amigo virtual. Los acarreó el efecto del arrastre de una ola y no analizaron, no reflexionaron. Y para eso sirven las redes sociales. Se arrepentirán muy tarde cuando ya el presupuesto esté agotado, cuando la inflación los alcance y cuando las redes sociales les avisen que se equivocaron. Esto enfrenta a la democracia moderna, la manipulación, la persuasión en las redes sociales. Fíjense qué profundidad en el asunto. No habla del PRI, no habla de Morena, no habla del PAN. En términos generales. Nos está dominando el algoritmo. No se oye. Con todo respeto, no dice nada nuevo. Lo que cambian son los medios. En Por este supuesto, sentido, ahora hay redes. las redes sociales. Antes Es era mucho más, la televisión, el exactamente, cine. es mucho más intenso, mucho más variado. Pero la manipulación, todo eso ha existido siempre. Siempre, siempre. La persuasión es un fenómeno humano que ha existido siempre, siempre, siempre. Entonces, ciertamente ahora las redes sociales están cumpliendo un papel enorme de difusión. Los influencers, a mí me cae muy mal hasta el nombrecito de los influencers, porque se han erigido como los sacerdotes que evalúan o difunden algo, y eso es la verdad, ¿no? Esa es la denominación que se le da hoy día a quien Sí, ejecuta esa acción. exactamente, En, exactamente. en nuestra época serían los influyentes o los narcisistas. Sí, pues generalmente, y ahora hay colectividades que se hacen llamar los fact checkers, ¿no? Son los que son los autorizados para decir si algo es válido, si algo es verdad o no. Pero muchas veces también esos fact checkers están asociados a grupos de poder. Entonces lo que van a decir es esto sí es verdad si les conviene a sus intereses y viceversa. Entonces estamos en este mare magnum brutal
Lo que ahora hay es una monstruosidad de redes, de información, pero en sí el fenómeno siempre ha existido desde los griegos o quizás desde antes, los romanos, por donde quiera que se le vea. La persuasión es una función humana del poder, la manipulación igual, se da en las familias, se dan en las empresas, se dan en las instituciones, por donde quiera. ¿El presidente López Obrador es manipulador y persuasivo? Persuasivo, sí. Y manipulador, Manipulador. ¿no? Mira, Él es que salva, yo creo que la manipulación lleva un grado de perversidad, pero ¿no? él se salva de que le digas que es manipulador. Yo no me atrevería. Persuasivo, sí. Manipulador, ¿no? No, no sé. No, porque para mí la manipulación lleva un grado de perversidad y de maldad, Y él ¿no? no es perverso ni es malo. Yo creo que no. Ok. No, yo creo que no. ¿Tú, Aida, crees que sea perverso y manipulador? Digo, no perverso, persuasivo. Ni Es perverso ni diferente. manipulador. ¿Una de las dos? Ni Es perverso ni manipulador. Yo creo que es un hombre que tiene una buena intención, un santo, ¿no? que le han fallado algunas cosas, como dice Olinto, sí, que está haciendo lo mejor que puede también, que no es fácil, decías tú, es que deja el pasado. Yo te puedo hacer una analogía con esto. Una persona que tuvo problemas en el pasado, para que resuelva en la actualidad lo del pasado, se requieren añísimos. No es de la noche a la mañana y menos componer un país, ¿no? Nada más, esa sería mi conclusión. Señor Gómez. Pues mira, yo lo veo, sí, manipulador, muy maquiavélico, yo es lo que percibo. El, el traer todo un esquema y todo un proyecto de muchos años a la fecha y que la está concluyendo y lo que se puso al frente lo consiguió. Y dices, es alguien que persiste, que continúa hasta el final de su proyecto, así es su personalidad. Y no creo que de la nada, ¿verdad? Todo lo que ha hecho a través de todos sus años, en donde fue de la Ciudad de México, del DF. Entonces, para mí sí, o sea, todo lo que dice tiene una intención, a veces como que no sabe las cosas y se pone inocente. Y todo tiene jiribilla con él. Entonces, yo no creo al 100% sus palabras, ¿no? Siempre las cuestiono. Y no por él, sino porque lo que estoy viendo, ¿no? Y al final me equivoqué y voy a retomar el pasado, ¿no? Así termina diciendo. Entonces, yo creo que de sus planteamientos son muy profundos, todo tiene sentido para él y lo está llevando a cabo. Yo así lo veo al presidente. Yo, Les cambio de tema. El pasado martes 25 se celebró el Día Mundial de las Personas con Estaturas Diferentes, no de inteligencia. Aclaro, se puede malinterpretar después de lo que hemos estado hablando. Esto se llama manipulación, lo que estoy haciendo. Persuasión sería que ustedes lo dijeran. Digo un ejemplo ahí en público. Las personas que no pasan de un metro, los enanitos, así se les dice. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con alguien que nace, pues normal, ¿no? Pero que no logra desarrollar físicamente su estatura, su cuerpo, su físico, que se queda con una cabeza del tamaño de un adulto, que ya es adulto, pero que mide menos que un niño de 6 años. Y que son usados, empleados, manipulados como atractivos de circos, de comicidad, ojalá fuera de comediantes, ¿no? De cosas de este tipo. Hubo un actor muy famoso en algunas películas mexicanas. Sí. Hubo un actor, hubo un cantante, hubo un actor en los Estados Unidos, el que salía en la Isla de la Fantasía. Claro. Pero en términos generales, a las personas de baja estatura se les oculta, se les quita de la escena social. ¿Cómo ven eso?
Sí, yo creo que eso es triste porque en esa condición, pues vemos la expulsión, decía Byung-Chul Han, no sé si lo digo bien, este filósofo contemporáneo, de expulsar lo distinto, siempre aquello que es distinto a la colectividad, los que se asumen como iguales, lo que es distinto lo expulsan, lo tratan mal, lo ridiculizan. Entonces, pues a las personas de muy baja estatura, los llamados enanitos, pues sí. Hay un cortometraje muy bonito que se llama El Circo de la Mariposa, se puede ver en YouTube, El Circo de la Mariposa, precisamente trata de la dignificación de las personas distintas. Eh, Incluso, por ejemplo, no sé si hayan visto un personaje que anda dando conferencias por el mundo que no tiene brazos ni piernas, ahorita se me olvidó Sí, Ajá, estuvo sí, hace sí, unos años aquí sí. Bujicic, Nick esta cosa Bujicic. que se hacía antes ay, Dios mío, del embajador este que está huido ahorita por acoso sexual, Andrés Ruemer, la ciudad de El las de la ideas. Ciudad de las Ideas. Trajeron a esta persona. Nick Bujicic, así se llama, ya me acuerdo su Sí, nombre. sí, sí, sí. Y es muy bonito porque él se ve en este cortometraje como ha sido objeto de burlas, de maltrato, de violencia. Y unas personas, precisamente un personaje que tiene un circo de solamente personas especiales, lo lleva a dignificar su vida y a aceptarse como es y a ver la vida desde otra manera. Es un cortometraje muy bello, se llama El Circo de la Mariposa. Pero es eso, ¿no? A veces la sociedad es muy cruel, los grupos humanos a veces son muy crueles con lo que es distinto a ellos, ¿no? Entonces, pues triste situación para algunos, pero yo creo que los que logran brincar esa presión social, pues pueden vivir una vida muy digna, ¿no? Sí, estaba yo recordando a Olinto, no sé si de cerca de Alfred Adler, un Ah, sí, claro, psicoanalista contemporáneo de Freud, sí, sí. que él nació con con un problema de una enfermedad que tuvo raquitismo, entonces él estaba diferente a todos los demás, hablando de la diferencia, y él entendía muy bien todas estas cuestiones, y de ahí surgió su teoría de la inferioridad para llegar, que todos los seres humanos tenemos una inferioridad y que nuestra obligación, nuestra responsabilidad humana era llegar a la superioridad. Y entendiendo una superioridad en el sentido no de yo voy a ser el mejor, sino yo voy a ¿cómo se llama? A hacer algo por los demás. En este contexto él hablaba así, pero cuando él era niño le llamaban mucho la atención todos los diferentes. Y ya grande, ya cuando era psicoanalista, él se dedicó a trabajar con personas del circo, en donde estaban todos estos deformes, por decirlo de alguna manera, porque así era como se manejaban en forma peyorativa, y que los exhibían. Y entonces él se dedicó a darles terapia a todas estas personas que de una u otra manera eran exhibidas en estos escenarios en donde la gente acudía para verlos. Entonces, esto es algo que efectivamente así se da. Los hospitales psiquiátricos, el primer hospital psiquiátrico que surgió, fue para que se manejaba que los fines de semana la gente acudía a ver a los enfermos como un espectáculo. Entonces, fíjense cómo la diferencia hace llamar la atención como una forma de rechazo, de ridiculizar esta deformidad, esta diferencia que se tienen, y esto ha sido todo el tiempo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Sí, es cierto. Se ve que no me siguen ustedes en el portal. No es obligatorio. Pero yo publiqué esto hace un par de días, 3 días. La infame historia de los zoológicos humanos que se mantuvieron abiertos en Europa hasta 1958. Es un artículo de la BBC que pone como portada el zoológico de Moctezuma en la Gran Tenochtitlán, que se publicó en Nuremberg en 1524. Qué interesante ver un mapa de 1524 Wow. ante Tenochtitlán, ¿eh? Se me hizo Sí, una joya como
como documento. Y habla de un zoológico que tenía Moctezuma. Bueno, Moctezuma y muchos otros. Es científico de él. Pero dice, en el hemisferio occidental podríamos remontarnos al zoológico de Moctezuma, el noveno Tlatoani de Tenochtitlan y gobernante de la Triple Alianza Azteca. Según el cronista español Antonio Solís y Rivadeneira, 1610-1686, además de aves, fieras y animales ponzoñosos, tenía un cuarto donde habitaban los bufones y otras sabandijas de palacio que servían al entretenimiento del rey, en cuyo número se contaban los monstruos, los enanos, los corcovados y otros errores de la naturaleza. Errores. En el Renacimiento italiano se ufanaba de tener toda clase de bestias exóticas, salvajes que hablaban más de 20 lenguas, incluidos moros, tártaros, indios, turcos y africanos. Esto en Europa, ¿eh? Había dado un paso más en la deshumanización de quienes eran distintos. La grotesca exhibición de personas nacidas con alguna alteración física añadió la posesión de humanos de otras tierras cuya apariencia y costumbres eran diferentes a las europeas. Ahí hay una fotografía de los Medici que mantenían una colección de animales abierta al público, donde se incluía una jirafa que se ve ahí en esta obra. En el centro está Lorenzo el Magnífico, que recibe el homenaje de los embajadores que lo llegan a ver. Este es el Omia, el indio de Otaheite, presentado a sus majestades en Kew por Mr. Banks y el doctor Solander el 17 de julio de 1774, que era puesto como algo raro, como un ejemplar de la humanidad. Bueno, quién sabe si lo considerarían humano en aquel momento, ¿no? Ven que hubo una época en la que en la Nueva España, este es maravilloso, en la Nueva España se discutía si los indios, los aborígenes, los de los pueblos pues originarios, tenían alma o no tenían alma. Era una discusión Sí, claro. Sí. teológica. Esto es quizá la joya de la corona del racismo. La Venus africana. Mm. Estuvo en Londres, estuvo en París. Las nalgas del mandril, le decían, la Venus africana. Qué fuerte, ¿verdad? Espanto, sí. Esto sí. Son una serie de portadas de los afiches de las exposiciones de Nubios, 1877, Calmucos, 1883, Somalís, 1890, en el Jardín Zoológico de Aclimatación de París, y detalles del póster de los Ashantis, 1887. Esto pasaba en el siglo XIX en París. ¿Cómo ven? Los indios patagónicos Tehuelche, Selkman y Cahuéscar eran una rareza, por lo que fueron fotografiados, medidos, pesados y obligados a actuar a diario entre 1878 y 1900. Terrible. ¡Qué terrible! Terrible, qué doloroso. El artículo de veras es muy interesante. La cosificación en pleno, ¿no? La Feria Mundial de San Luis en 1904. Los extremos se encuentran civilizados y salvajes, viendo salvavidas, familia y gorote en la Feria Mundial de San Luis. Fíjate, civilizados y salvajes. Salvajes. Una niña del grupo de igorotes de Filipinas en el zoológico humano de Coney Island en Nueva York en 1905. Sí. El racismo científico. Este corresponde, el letrero fuera de la casa de los primates, Otto Benga, de 23 años, de unos 50 centímetros de altura, o sea, 1,50 m, 47 kilos de pesos,
de peso, perdón, traído del río Kasai, Estado Libre del Congo, África Sur Central, por el doctor Samuel P. Werner, se exhibiría cada tarde durante el mes de septiembre. ¿Qué les parece? Espantoso. Bueno, hay una cantidad, si tienen tiempo, métanse al portal. Un niño negro cerca de sus padres, a artesanos indígenas que ejercen su oficio frente a las cabañas construidas para ellos en los jardines tropicales, toma una siesta en la Barza. Ahí está el niño. Y un niño blanco encuentra a su hermanito negro tan amable. ¿Cómo los niños no tienen estos No, prejuicios? no tienen esos prejuicios. No. Échenle un ojo porque Está interesante. pareció un artículo bajo la óptica de la ciencia muy interesante. Y esto de las personas que no desarrollan la estatura, no sé si llamarle normal, porque tampoco sé hasta dónde las estaturas son normales o lo son anormales. En España yo he visto gente que no llega al 1,50 m, no son altos en determinados pueblos. Y acá en México, pues los tlaxcaltecas eran altísimos, por ejemplo, ¿no? Es que esto que tú dices de normal tiene que ver con asuntos estadísticos, ¿no? Lo que la mayoría. O bajo la óptica del occidente, de la ciencia del occidente. Sí, 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 pero aún así la ciencia decimonónica era muy racista, pues lo acabamos de ver, ¿no? Los Tremendo, salvajes, ¿verdad? O sea, lean el tremendísimo. artículo, se van a impresionar. Yo Sí, nomás puse las fotos ahorita para que no, muy todo triste, del muy mapa triste. de la Gran Tenochtitlán se me hizo una joya, ¿eh? Una joya. Bueno, otro asunto, porque veo que no les gustó el tema. No, muy interesante. No, iba yo a decir nada más rápido que, ¿Perdón? perdón. No, iba yo a comentar que rápido, que sigue ocurriendo esto. Hace poco, creo que fue en Guadalajara, no sé si sepan, hubo una especie como de convención de gente de ultraderecha y vinieron personas de España. Qué raro que Es- tú te andes fijando en esas noticias. sí, pues de repente me encuentro con algo así. Y entonces vinieron, por ahí estuvo un tal Milei argentino que es un odioso, pero bueno, también de la ultraderecha argentina. Y ellos trajeron unos libros, donde alguno de ellos decía dentro de ese libro que pues prácticamente España nos vino a civilizar. Siguen con esa idea. O sea, ellos nos trajeron la civilización porque éramos unos absolutos salvajes y siguen creyéndolo. O sea, es increíble, eso no pasó en 1800 o en el principio del siglo pasado. Siguen creyéndolo muchas personas de ultraderecha que los españoles nos trajeron la civilización porque éramos unos verdaderos animales. Triste, ¿no? Fíjate, nada más quiero abonar en este tema. Nosotros que tratamos con niños con barreras de aprendizaje, del que sea, pero que tienen problemas para aprender y que en las escuelas regulares no son admitidos o bien relegados. O sea, sigue existiendo esta clasificación y hay que hacer énfasis en que la talla pequeña de estos enanos, pues obviamente se va a dar también por la hipófisis y se llaman así enanos hipoficiarios. Y tú los puedes ver que no tienen ninguna deformidad, sino son de talla pequeña, todos armoniosos. Porque ahí la hipófisis es la que está interviniendo con toda la hormona de crecimiento. Pero los ves armónicos en su cuerpo, tú ves un personaje completo y bien, a diferencia de un enano que tiene deformidades, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que incorporar a todos y enseñar lo que estamos haciendo, incluirlos y porque ellos tienen que vivir su vida, pero sí darles muchas herramientas para que ellos continúen con su aprendizaje. Sí. Sí, pero como decía Olinto, esto es un problema estadístico, ¿no? Entonces se maneja como anormal todo aquello que sale de la norma, de la mayoría. Entonces los enanos serían en un extremo, pero también la gente demasiado alta estaría en el otro lado. Sin embargo, ¿cómo se ve este rechazo hacia los que están bajos y no hacia los altos, que también es una anormalidad, por decirlo de esta manera, ¿no? Aquí hasta se ve positivo. ¿Qué es ser normal en función de la estatura y qué es ser anormal? A ver, porque, no sé,
Yo he visto que las nuevas generaciones son más altas que las anteriores y los médicos dicen que comen mejor, que la madre durante la gestación se alimentó mejor. Dicen, no sé si esto es cierto, es un cuento persuasivo y manipulador. Pues es lo que se dice, ¿no? Pero yo particularmente he notado en los chicos, por ejemplo, de secundaria, unos chicos que casi miden 2 metros y están en plena, y apenas en la secundaria, 1,80, 1,75, 1,90, unas cosotototas. Yo no sé si esto de la alimentación y que ha sido es una alimentación tan llena, a lo mejor digo una barbaridad, pero por ejemplo el pollo, el huevo lleno de hormonas y cosas así. Yo no sé si eso esté afectando en ¿Pero tú estaturas comes eso? verdaderamente, pues todos, huevitos, No, yo como pollo, huevo pollo. de corral, del que come lombricitas y es cosa. Ajá, Muy sobre todo. afortunado, eres muy afortunado. Cuando yo digo que lavo mi ropa y la plancho, te ríes de mí. Y ahora que digo que como huevo, Ay, sí. Tienes ¿Tienes tus tu gallinitas. propio gallinero ahí o qué? No, pero sí hay, eso es lo que yo como. Yo no como cosas de chatarra ni nada de eso. Yo cuido mucho lo que como, ¿verdad, Víctor? Sí, así es. pues Cuido qué bueno muchísimo que tienes tus eso. proveedores. Todo orgánico. No tengo proveedores. Tengo mi granjita, tengo mi Ah, bueno. granjita. Ok. En el traspatio de una de mis patios, tengo mi Qué padre. traspatio y le doy de comer sus granitos de Y maíz. tienes tu hortaliza también. También tengo mis Ok. aguacates. Pues, sí, así. A mí me enseñaron así. Bien. No, pues eso es genial, la verdad es genial. Ah, Si lo tienes de veras, eso es genial. Ah, sí. Tus gallinitas. El caso es puerquitos. que, ya para terminar, les voy a comentar que hoy, hoy 25 se celebra el Día Mundial de la Pasta. Yo creo que es uno de los alimentos más socorridos del mundo. La pasta. Que si no fuera por Marco Polo, si no fuera por los chinos, pues más no existiría la pasta. Bueno, y también hay que ponerle el jitomate, ¿no? Para también, ¿no? Algunas pastas llevan su jitomate. Originalmente la pasta no llevaba jitomate, compañero. No, pero ahora ya las nuevas combinaciones. No, Pero sí, Marco Polo, ¿de dónde vino el fideo chino o de dónde lo trajeron? el fideo chino, la pasta Fideo es china, chino. Sí, influenciada por la India, pero gran Marco Polo. originalmente la pasta no tenía jitomate. El No, jitomate se incorpora a la gastronomía en Europa después del siglo XVII, como la sí, papa, igual. ciertamente. Bueno, Cierto. señores, muchas gracias. Vámonos, chicos. Váyanse a manipular y a persuadir a otro lado. Eso sí, eso sí. Nos vemos la próxima Doctor Víctor semana. Gómez, Aida Manso. cuídense mucho. Luego. Cuídense, un abrazo, Ponga chao. la muñeca para despedirnos de ella. Así, con Eso es, gusto. eso es Prometo próxima semana manipulación y traer persuasión. a mi maniquí y ponerlo Sí, allá. sí. Y a ver ustedes qué traen, traigan su peluche o alguna cosa. Bueno, Está bien. Nos gracias. vemos. Bye. Para la próxima. Los periodistas. Tiempo de ofrendas, tiempo de flores amarillas, cempasúchil, de papel picado, de calaveras de azúcar, de cañas, calabazas, cirios, veladoras, tradiciones hoy día minadas por la espectacularidad. La parafernalia, sin duda producto de la creatividad artística grandilocuente, aparatosa y hasta circense. En eso pensaba el aventurero Salacaín al pasear por los espacios públicos, donde en aras de fomentar el turismo se han colocado altares de ofrendas, pese a la ausencia de los elementos religiosos y más aún de la enorme riqueza gastronómica en torno a Todos Santos y fieles difuntos, reducida hoy día al consumo de las hojaldras o el pan de muerto. ¿Dónde habrán quedado los rosquetes tradicionales de las panaderías angelopolitanas?
Alguna vez escuchó a una de sus tías abuelas afirmar sobre el origen de los rosquetes. Son de Cádiz y les llaman también roscos, dijo. Quizá fuera cierto. La panadería española se reflejó con mucho ánimo en la panadería poblana desde su fundación en 1531. Hoy día las ofrendas ya no ofrecen, son para la fotografía. Las calacas suplen las fotografías de los muertitos, a quienes se les hace el ofrecimiento del altar y la comida. Hacía algunos años, Alacaín había escuchado al famoso antropólogo Eduardo Matos Moctezuma citar las razones del culto a los muertos en los pueblos mesoamericanos. Dan pie al sincretismo conseguido cuando los españoles y europeos llegaron al nuevo continente. Decía Matos, la necesidad de trascender, de no morir o dejar de ser, ha llevado al hombre a buscar los medios para proyectarse aún después de la vida. Así, a través de las flores y los cantos o de la creencia en otra vida, el hombre prehispánico quiso lograr ese fin tan anhelado. Matos había citado los espacios donde iban los muertos según las condiciones de su muerte. El Tlalocan era para quienes morían ahogados, o por haberles caído un rayo por enfermedades como la sarna, la gota, bubas. En ese sitio nunca faltarían los alimentos. Quienes morían en combate, los guerreros, iban a un sitio llamado Acompañantes del Sol. Las mujeres muertas en el parto llegaban a la Casa del Sol. El Mictlán era para quienes morían por enfermedades comunes sin importar su condición social. A los nobles les ponían una piedra verde en la boca o una piedra de navaja si eran del pueblo. En cambio, los niños llegaban a un sitio llamado Xochitlapan, donde podrían mamar de un árbol. Por desgracia, reflexionaba Alacaín frente a uno de los altares desbordado de calacas de cartón de inmensas proporciones y llamativos colores. Esas raíces culturales se van perdiendo incluso en los pueblos originarios, minados por el impacto de la espectacularidad. Sucedía algo similar en otras festividades poblanas, como los desfiles del 5 de mayo, antes llenos de colorido de estudiantes, militares, charros, y durante una época llenos de escenografía más parecida a las costumbres de los desfiles de los Estados Unidos. La abuela de Alacaín citaba siempre los elementos, por lo menos para ella, infaltables en una ofrenda. Agua o alguna bebida alcohólica si la ofrenda era para personas mayores. Se suponía llegarían las ánimas sedientas del recorrido. La sal para impedir la corrupción del ánima. Las velas, veladoras, cirios seleccionadas según su tamaño para la importancia del muerto. Así, la abuela colocaba el cirio más grande a sus papás y las veladoras a las comadres. El incienso como atributo religioso para purificar a las ánimas. Las flores de cempasúchil para adornar la ofrenda. A veces colocaba un petate frente a la ofrenda con un camino de pétalos de las flores amarillas de la temporada. Y no podría faltar el crucifijo de madera, herencia de sus antepasados, y, por supuesto, las fotografías de los difuntos a quienes se les colocaba la ofrenda. Después se añadían los artículos personales de los difuntos guardados como una herencia de la familia. Aparecían así los cigarros dejados por el familiar, los carmencitas, el tabaco y la pipa, la pluma fuente, algún cuaderno de tareas, la cajita con el polvo de la cara y muchas cosas más. Todas correspondían a los muertos honrados. Lo demás era la comida. Y ahí intervenían las recetas de la familia, las tradiciones culinarias de comida elaboradas solo para estas fechas y donde los casos de cobre constituían la diferencia en la preparación de los llamados dulces de Platón. Varias horas y varios días llevaba la tarea de preparar la comida para la ofrenda. Algunas cosas se compraban como las hojaldras y los rosquetes o los animalitos de azúcar, pero el mole poblano, la calabaza en tacha, el dulce de Platón de calabaza con piña o el de camote con piña eran elaborados en la casa. Especialmente había dos platillos con mucha demanda al final de la ofrenda. El punchi, un dulce tipo gelatina, elaborado con maíz morado, rojo o azul,
propio de la temporada y donde el agua de azahar servía para ayudar a su cocimiento. No usaban azúcar, tampoco panela. Era dulce, no dulce, decía una de las tías. El otro platillo infaltable eran los tamales, pero no cualquier tamal. Se hacían unos especiales con maíz nuevo y se rellenaban de ayocotes, los primeros de la temporada, bien hervidos, a veces adobados con algún chile, dejados unos 3 días en reposo y después se machacaban. Se agregaba alguna hoja de aguacate para darle sabor del pueblo, decía la abuela, y con ellos, con los ayocotes triturados, se rellenaban los tamales. Durante los días de la ofrenda los alimentos no se tocaban, se encendían los cirios y las veladoras. Por la tarde se hacían rezos por las ánimas benditas. Salacaín esperaba con ansias la llamada levantada de la ofrenda, cuando se retiraban los cirios, las flores, y se iban recogiendo los platos de alimentos y se organizaba una especie de intercambio entre los familiares. Así llegaban hojaldras, dulces de guayaba con tejocotes y trozos de caña, ponche, algunos moles de pueblo, y se llevaban de casa de Salacaín los famosos tamales, pero no se comían inmediatamente. Los tamales se freían y se completaban con el mole poblano a un lado. Aquello era un verdadero manjar. Pero esa es otra historia.